Esto tiene una implicancia directa, sobre todo para con la raíz del problema que dio origen a estas posibles modificaciones, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos. Y todos los que utilizan lo que se llama el GDO, Gestión de Documentos Electrónicos, que es un sistema nacional. En esa línea, digamos, todo este problema o esta necesidad de modificación planteada por el nuevo director de la Inspección General de Justicia, surge en base a la necesidad de ordenar un poco el desorden administrativo que había en cuanto a la gestión de estas sociedades de manera online. ¿Cuál es el problema concretamente? Que el sistema online que ellos tenían para constituirla no permitía a la Inspección General de Justicia efectuar los controles adecuados sobre el capital social mínimo, sobre los libros contables, bueno, sobre los organismos de fiscalización, y varias cuestiones que en cierta manera concluyó el nuevo titular que era necesario reordenar las cosas y por ende suspender la sociedad por acciones simplificadas. Esto tiene alcance únicamente en ese territorio y hay un proyecto de ley que ordena la suspensión de la constitución de sociedades por acciones en todo el país por el plazo de 180 días. Esto está en vigencia únicamente como resolución de Inspección General de Justicia para la región que opera mediante esa gestión de documentos electrónicos. Es decir, que para Córdoba, que tiene un sistema online propio, no tiene un impacto directo. Exactamente, al menos de movida, lo que hoy está vigente y la resolución de IGJ establece que, digamos, no tiene ningún impacto en Córdoba, porque Córdoba gestiona todas sus sociedades, y lo hace, en mi opinión, muy eficientemente, por intermedio de Inspección de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio, y por ende el organismo de control justamente, bueno, tiene, valga la redundancia, control sobre las sociedades, digamos. En relación al marco general de esta decisión de la suspensión, ya sea de lo que es la creación digital de las sociedades por acciones simplificadas, como así vos bien dijiste, la gestión documental, ¿no es un paso hacia atrás y no se puede entender que esto va a implicar mayor burocracia si emprendedores deciden, digamos, iniciar este tipo de sociedades y tienen que recurrir ahora al papel? Totalmente, a ver, de nuevo, estamos en instancia de proyecto para efectos nacionales, pero si así fuera y efectivamente se aprueban todas las modificaciones, que no únicamente pasan por la vuelta al papel, sino por varias otras cuestiones que ahora te comento, sin dudas que viene a ralentizar y a perder el dinamismo, la eficiencia que pretendían que esta clase de sociedades tengan. Que pretendían con las SAS crear sociedades express, funcionó bien en prácticamente todos los casos, cumplía la necesidad que era tener rápidamente una empresa funcionando, y bueno, toda esta vuelta atrás en cierta manera impacta directamente el mundo emprendedor y el mundo innovador, que es el que necesita las soluciones jurídicas más rápidas. De la mano de eso, obviamente, se está en planes de reforma varias cuestiones, y sobre todo van en torno al concepto de emprendedor. Es decir, para ser considerado emprendedor, posiblemente haya que pasar por un registro previo. Si no se cumple ese requisito, no se puede constituir una SAS, o la SAS ya constituida debe pasar por un proceso de transformación a SA o a SRL, digamos, una cuestión que por ahí justamente constituye un desincentivo a las empresas a instalarse en Argentina, cuando lo que se busca, en la misma línea de donde va el mundo, es poder tener estructuras más fluidas, más eficientes, más rápidas y demás. La SAS sin duda es una respuesta a eso, en Córdoba sin duda que funciona de esa manera, y ojalá que el proyecto no altere esta realidad que realmente es muy provechosa a ese efecto. Bien, hablando de la realidad, estamos en un momento crítico desde el punto de vista sanitario, económico, por la pandemia. Y en ese marco, nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, han tenido un crecimiento, no diría exponencial, pero sí extraordinario. Hay una iniciativa que busca regular justamente esta nueva modalidad de trabajo y que ya fue aprobada en diputados y ahora está siendo puesta en consideración en una de las comisiones del Senado. ¿Por qué no nos ayudás a entender cuáles son los principales cambios de este proyecto de ley? Bueno, lo que pretende es regular esta situación excepcional que se dio en pandemia, dándole o dotándolo de una regulación jurídica de acá en adelante. A ver si hay, como bien decís, si para algo sirvió, es para que se empiece a implementar esta modalidad, y esta ley viene a, bueno, a definir lo que es el teletrabajo, a definir lo que es un teletrabajador, y a poner
en cabeza de la empresa determinadas obligaciones a los fines de, de la regulación de esta modalidad de trabajo. En esa línea, principalmente, encontramos con que es una facultad del empleado optar por si quiere utilizar el teletrabajo o no. Esto en cierta manera es complicado porque es reversible, digamos, quien no es teletrabajador puede pasar a hacerlo y dejar de serlo por su propia voluntad, y por supuesto a las empresas les trae de la mano algún costo en cierta manera imprevisible en cuanto a oficinas y en cuanto a gestión. De la mano de eso también tenemos en cabeza de la empresa la obligación de proveerlo al empleado con todas las herramientas, o en su caso, pagarle los gastos que él haga en miras a establecerse como teletrabajador. Desde lo jurídico, exclusivamente hay alguna observación ahí que la ley no aclara si es de carácter remuneratorio o no, y por ende puede alterar también sustancialmente la ecuación económica a la hora de ver qué costo implica el trabajador, qué costo implica esto. Y bueno, y por el resto, digamos, establece algunas particularidades respecto de esta modalidad de trabajo. Ahora, una consulta final sobre el teletrabajo. Este proyecto de ley establece que si entrara en vigencia lo haría 180 días después de finalizado el aislamiento. Exactamente, porque en cierta manera está pensado como algo de largo plazo y no de la mano de la emergencia sanitaria de esta situación. A larga no deja de ser, digamos, el teletrabajo no ha acarreado mayores inconvenientes o complicaciones ni para los empleados ni para las empresas, más allá de algunas cuestiones de horario. En cierta manera, esta ley viene a pretender regular desde el Estado una cuestión que en cierta manera en su dinámica funciona bastante bien, y que si no funcionara bien, los derechos del trabajador lo mismo se encuentran garantizados por el ordenamiento que ya existe. Yendo a la economía del conocimiento, estuvimos conversando contigo a finales del año pasado y justamente en enero la aplicación de la ley de la economía del conocimiento fue suspendida. Ahora el gobierno nacional ha presentado un programa Soluciona, que también entiendo que tiene por el momento carácter de proyecto de ley, para la reactivación justamente de la economía del conocimiento. ¿Qué cambios hay entre este programa Solución y la anterior ley de economía del conocimiento? Bueno, ahora te voy a hacer una breve diferenciación, digamos, porque el estado actual de la ley de conocimiento es que está en proceso de modificación. Su aplicación está suspendida, o sea, nunca fue aplicada por los organismos con la autoridad a tal efecto, y está en proceso de reforma, fue aprobada en diputados, está en senadores, y de la misma se van a modificar algunas cuestiones. A la larga no deja de ser un régimen de promoción que, para no hacerlo extenso, digamos, no deja de ser un régimen en el que determinada empresa, cumpliendo determinados requisitos, goza de determinados beneficios fiscales durante un transcurso de tiempo determinado que se establece en la ley por 10 años. En la medida que se cumplen los requisitos, se accede a determinados beneficios y es una fija y es una constante. Tiene algunas modificaciones, básicamente en cuanto al concepto de los beneficios, en cuanto a las actividades incluidas, y varias particularidades más. Y este programa es un programa excepcional de reactivación de la economía del conocimiento, que básicamente ya está en vigencia, e incluso a partir de esta semana se puede acceder efectivamente mediante el sistema TAD, que es para aquellas empresas que tengan proyectos concretos vinculados con la economía del conocimiento, se les permite acceder a un aporte no reembolsable por parte del gobierno a los fines de ejecutar ese proyecto. Se presenta el proyecto, se cumplen determinados requisitos e ingresa determinado dinero en etapas o en un solo pago, dependiendo de la garantía que se brinden, y la única condición es, una vez cumplidos los requisitos, que se cumpla el proyecto tal como se había presentado. Digamos, son dos cosas distintas. Por un lado, la ley de conocimiento, que es un régimen estable, y por otro lado, este programa de excepción para la reactivación, que es un solo aporte que el Estado le hace a las empresas.